dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Él nos confirma su palabra. Cuando es palabra suya, Él nos la va a confirmar. Pero cuando no es palabra de Dios, también el Señor nos va a mostrar que es un engaño de Satanás, para que nosotros echemos a un lado todo eso y no creamos a la tal persona que nos trajo la profecía. Pero Dios es fiel con cada uno de sus hijos. El estudio de la palabra de Dios es importantísimo. Cuando tú quieres entrar a este ministerio profético, tienes que tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Para saber y conocer el carácter de Dios es muy importante. Y también que tengas una relación íntima con Dios, una interacción con Dios, de hablar, dialogar con Dios diariamente. Que la base de tu oración sea ese diálogo con Dios todos los días. Dios nos habla todo el tiempo. Aún el Señor usa a las cosas naturales, a las flores, a los árboles. Dios me ha hablado por cosas naturales. Muchas veces he recibido palabra de Dios a través de la naturaleza. Dios nos está hablando todo el tiempo. Tienes que aprender a afinar tus oídos a la voz de Dios. No te olvides que la palabra del Señor nos enseña que las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Si eres una oveja del Señor, tienes la habilidad de escuchar la voz de Dios. No solamente Dios quiere que tú dirijas tu vida por las profecías que puedan traer otras personas a tu alrededor, a tu vida. Dios quiere que tú profetices. Dios quiere que tú aprendas a escuchar la voz de Dios en tu vida. Ahora, un consejo que te doy como hermana en Cristo es que no te apresures a profetizar a los demás hasta que tú no tengas la habilidad de escuchar la voz de Dios y estar segura, diferenciando cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de tu corazón. Hasta que tú no tengas esa certeza de distinguir la voz de Dios de la voz que viene de tu corazón, no te apresures a dar una profecía. Yo soy una de las personas que nunca hasta el día de hoy, hace muchos años que Dios me levantó con este don. Era una jovencita de 24 años, 23 años, no recuerdo bien, ya se me dio la memoria, 23, 24 años, cuando yo empecé a profetizar. Y bueno, cuando el Señor me empezó a usar en profecía, fue algo tan bonito, tan hermoso, pero los hermanos pretendían de que cada vez que yo visitaba sus iglesias tenía que profetizarle. Y eso no trabaja así, hermano. Si Dios te ha usado en alguna oportunidad profetizando, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Eso no quiere decir que a todas las iglesias que vas a ir vas a profetizar, o que a todas las personas con quien vas a hablar vas a profetizar. No, absolutamente no. Aquellos profetas que usan de esa manera la profecía, sin temor a Dios, siempre caen en muchos errores graves en sus vidas. La profecía, así como puede edificar un corazón, lo puede destruir totalmente. Puede destruir un hogar, puede destruir una familia. Una falsa profecía o una profecía en tu corazón puede aún destruir una vida. Y esa sangre se te va a demandar a ti si le diste una palabra que no venía del Señor. Así que, hermano, el profetizar no es una cosa que la tenemos que tomar livianamente. Una persona que no tiene suficiente tiempo de comunión con Dios, a mi modo de ver, no es una persona que está apta para profetizar a los demás. Una persona que profetiza a los demás es una persona que está con mucho tiempo en la presencia de Dios, interactuando, escuchando a Dios todo el tiempo, hablando con Dios y recibiendo palabra del Señor. Hasta que se torna en una amistad tan profunda que tú puedes escuchar la voz de Dios y diferenciarla bien de la voz de tu corazón. Y eso es un adiestramiento que lleva tiempo. No es de la mañana a la noche que tú te vas a convertir en un profeta, jamás. Eso lleva mucho tiempo de aprendizaje, escuchando a Dios,
Lo mejor que puedes hacer si tú eres una persona que escucha a Dios y que Dios te está hablando día por día o te está mostrando revelaciones, escríbelas, mi querido hermano. Grábalas, escríbelas. Tenlas guardadas, escritas. ¿Por qué? Porque tú vas a ir viendo cuándo fue Dios el que te habló y cuándo fue tu corazón. Esa es la manera que tú puedes ir aprendiendo a escuchar más y más a Dios y diferenciar la profecía que viene de Dios y la revelación que salió de tus emociones. Ese es un consejo que te doy como aquella persona que ha estado mucho caminando en ese don. Es un precioso don. Y yo te animo que busques el profetizar. Busca este don en tu vida porque es precioso escuchar a Dios. Él te va a advertir de muchas cosas que puedan llegar a afectar tu vida. Dios te va a advertir. La profecía, tanto como los sueños, las revelaciones, son importantes en nuestras vidas. No tenemos que dejarlos a un lado como cosa que nos sirve o como que algo que no le tomamos mucha atención. No, mi querida hermana. Los sueños, las visiones, las profecías, la revelación nocturna o todo lo de las tantas maneras que Dios se manifiesta, aún por una alabanza, se puede manifestar Dios en tu vida, son importantes. Escríbelas. Escribe las palabras que tú recibes de Dios. Empieza a ver las palabras que se empiezan a cumplir en tu vida. No te apresures a profetizar a los demás si no estás seguro que es Dios el que te envía a dar una profecía a otra persona. No te apresures, porque el enemigo siempre está como león rugiente, tratando de ver a quién devorar, dice la palabra del Señor. Y muchas veces nos lleva por este camino del error para hacer que nosotros nos desviemos del camino que el Señor ha trazado para con nuestras vidas. Y podemos hacer daños inconmensurables a otras personas que después nos van a costar muchas lágrimas y mucho dolor en la presencia del Señor. Por eso, no te apresures, mi querido hermano. Deja que Dios hable a tu vida. Mantente en esa comunicación con Dios diariamente. Deja que Dios te muestre el camino, que interactúe con tu vida. Anota las cosas que Dios te muestra en la noche. Anota tus sueños, anota tus visiones, anota las palabras proféticas que tú recibes cuando oras. Anótalas en un cuaderno, en un libro de notas. Y tenlas allí, porque si son de Dios se van a cumplir. Y muchas veces te van a guiar hacia la verdad. Gloria al Señor. Muchas veces Dios ha hablado conmigo y me ha dicho: revisa las palabras que yo te he dado. Y las vuelvo a revisar y siempre me están hablando. Y siempre me están comunicando algo precioso para mi vida, que me dan un entendimiento superior a lo que estoy viviendo. Es hermoso escuchar la voz de Dios. No le tengas miedo a la profecía. Camina con temor de Dios. Dios te va a enseñar, te va a adiestrar hasta que tú seas capaz de poder profetizar a otros con la palabra que Dios ponga en tu boca. Ese es mi deseo y bueno, espero haber contestado un poco de todas esas cartitas que muchas veces me mandan acerca de la voz profética y de esta programación que titulamos Una Voz Profética, porque pues Dios puso en mis labios esa voz. Pero no soy una adivina, como muchas veces se lo he dicho a los hermanos. Yo no adivino la vida de nadie. Hablo la palabra del Señor y lo que Dios pone en mi boca. En muchas de las ocasiones Dios me da palabra a través de su misma palabra. Conozco profundamente la palabra de Dios, y Dios muchas veces para hablarme a mi vida usa la palabra y me habla a través de su palabra. Y muchas veces usa la misma palabra para que dé la profecía a los demás. Y esa es la profecía más segura de todos los tiempos. Por eso te animo a estudiar la palabra de Dios. Jesús estudió la palabra. Dios te bendiga ricamente y espero que esta palabra pueda haber sido útil para tu alma. Hasta la próxima.